Teo Conoceros. Vengo de parte de Valhalla a hacer una colaboración con Polinus. Antes de empezar quisiera comentaros en esas 3 URLs, además de la que Juan mandará luego un correo, que podéis descargaros el documento PDF. Lo digo más que nada porque dentro de un rato pues, habrá unas cuantas direcciones, unas cuantas URLs, para que no estéis ahí apuntándoos a destajo y sin conocimiento. Bueno, yo venía a hablaros de un tema que nos atañe a todos bastante, que es el tema de la privacidad. Normalmente venía a hablar de criptografía y GTG, pero para que podamos entender un poco por qué es necesario que utilicemos la criptografía, voy a hablar un poquito sobre la privacidad, que es lo que hace que sea importante. De entrada, cuando hablamos sobre privacidad, la gente nos mira raro. Yo le digo a un compañero, oye, es importante que tengas cuidado con tu privacidad, que tus datos, cuando los publicas por internet, que no los pueda ver todo el mundo. Y la gente dice, a mí me da igual. Si alguien coge mi correo electrónico y me lo mira, a mí me da igual. Yo no digo nada realmente importante en mis correos electrónicos o en mis conversaciones de Messenger, como para que una mega super empresa rica de narices venga y me espíe mis correos. Pero la realidad nos enseña que jodido. O sea, realmente a lo mejor a una empresa no le importa mucho un correo en concreto, pero de varios correos electrónicos o conversaciones o si tenéis, seguro que todos tenéis cuenta de Hotmail, seguro que muchos de vosotros tenéis un perfil Messenger donde habéis puesto vuestro nombre, vuestro apellido. Con estas cosas hay que tener cuidados. Ya el tema de la privacidad no es algo nuevo, es un tema que siempre ha sido importante para todas nosotras. Ya grandes científicos de la antigüedad, como por ejemplo Galileo, tenía que tener cuidado cuando descubrió que Venus tenía fases igual que la Luna, tuvo que tener cuidado cómo lo decía, porque si no, pues como era Miguel Servet, lo quemaron vivo. Galileo tenía también, por ejemplo, que enviar muchos libros de contrabando a Holanda para que allí se los pudieran publicar, porque si lo publicaba si daba a conocer ese libro donde él vivía, pues se lo hubieran fundido del mapa. Entonces, lo que cogía también mandaba mensajes encriptados, codificados a amigos suyos, a Holanda, a otro científico, Kepler, para así, más adelante, poder haber demostrado que esos conocimientos eran suyos. Él escribió en un documento, esto lo he descubierto yo, le aplicaba una codificación y en el futuro, de alguna forma, reveló cómo desencriptar cómo descifrar ese texto que él había escrito para poder demostrar más adelante que él había descubierto que el universo no giraba en torno a la Tierra como se creía entonces. A través de Mileto, por ejemplo, no sé si lo conocéis, lo quemaron por predecir un eclipse, lo acusaron de brujería, después lo quemaron. A todos estos tipos, si hubieran tenido una persona 24 horas vigilándoles así por encima del hombro, o sea, privacidad, no habrían podido hacer todas estas cosas. O Miguel de Cervantes, el famoso libro de Miguel, El Quijote, se engendró estando en la cárcel. Él estaba en una celda, en un calabozo en la cárcel, y allí tenía su pequeño rinconcito de privacidad. Sí que no tenía libertad porque estaba encerrado en una mazmorra, pero dentro de esa celda sí que tenía privacidad, porque no tenía una persona ahí 24 horas a ver qué haces. Entonces, gracias a que todos estos sí que tenían privacidad, aunque no libertad, pudieron dar al mundo muchos de los conocimientos que adquirieron y que descubrieron. Por eso se puede afirmar que sin privacidad no hay libertad. Si Miguel de Cervantes hubiera tenido un tipo de 24 horas, no hubiera tenido ni privacidad ni libertad. Pero estando encerrado en un pequeño espacio, no tenía libertad, pero sí que tenía privacidad.
quiero decir, si en algún momento tenéis alguna duda o queréis hacer algún añadido o algo, no os cortéis. Hablando de privacidad, os voy a hablar un poco de tres campos así un poco genéricos, lo que sería en el panorama personal, lo que nos atañe personalmente a nosotros, lo que nos atañe profesionalmente y lo que nos atañe más socialmente. Para esto os voy a ir hablando de ejemplos prácticos. Bueno, aquí tenemos una pequeña lista. Compañías telefónicas. Las compañías telefónicas, seguramente a alguno de vosotros os ha pasado que os habéis querido dar de baja de alguna conexión a internet, mandéis el correo o el fax diciendo quiero darme de baja de la conexión porque el motivo que sea. Y no solamente no contentos con no dar de baja, se dedican a seguir pasando facturas. Yo tengo amigos que por esto mismo han llegado a ponerlos en listas negras diciendo me quiero dar de baja. No te damos de baja, me quiero dar de baja. Al final acabaron en listas negras. Una cosa que me pasó a mí curiosa también con compañías telefónicas fue con Vodafone. A fecha de 31 de diciembre del año pasado, a las 6 de la tarde, me dieron de alta los de Vodafone. Yo me enteré porque a finales de enero me llegó una factura de Vodafone. Coño, ¿por qué me llega una factura de Vodafone si yo no solamente no tengo un teléfono de Vodafone, sino que no tengo, aunque no os lo creéis, no tengo teléfono móvil? ¿Por qué me llegan a mí facturas de Vodafone? Y no solamente la factura, o sea, venía mi número de cuenta y venía mi dirección, mi teléfono, además del teléfono móvil que ellos no sé dónde se habían sacado que yo tenía. Y eso empezaron a llegarme facturas. ¿Qué es lo que hice? Pues llamé a Vodafone y dije, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué me ha llegado una factura? Vodafone me dice, no pasa nada, que es casi un error, que ahora mismo estás ya pendiente de ser dado de baja y que no vas a recibir más facturas y no te preocupes porque esta factura no te la vamos a pasar al banco. No, bien, hasta ahí ningún problema. Al mes siguiente otra factura de Vodafone. Coño, ya un poco molesto, les vuelvo a llamar, oye, vamos a ver, hace un mes me pasó esto, me dices que ya no me iba a pasar más, ¿qué cachondo es este? No, que te hemos borrado, que... ¿No les amenazaste con denunciarles al...? Sí, eso viene después. Bueno, eso, me llegó la segunda, me dijeron exactamente lo mismo que la primera, que estaba ya pendiente de... que estaba bloqueado, que no iba a recibir más facturas, ni publicidad, ni... Vale, yo, pues, me lo creo, bueno, pues vale, pues ya tengo un poco de fe, me han dado de baja o me han dado de baja. Al mes siguiente otra factura, pero esta factura venía con el pequeño añadido de que en la carta venía otra hoja detrás. ¿Qué es lo que era esta hoja? Era un cambio de contrato de tarjeta a contrato. Ya esto fue lo que me tocó las narices. Dije, pero vamos a ver. Volví a llamar a Vodafone y les dije, vamos a ver, yo quiero que me borréis. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me borréis? Dame un número de teléfono de un comercial o de algo, por favor, y me borráis. En ese momento me dio un fax y es lo que dice el compañero. Redacté un documento, no lo hice con Word, y diciéndoles, pues vamos a ver, que me habían dado de alta sin mi permiso, que habían violado un par de leyes de la Ley Oficial de Protección de Datos y de que si me iban a dar de baja, pues que iba a denunciarles y que lo tenían jodido. A partir de ese momento dejé de recibir tanto cartas como facturas. Yo no sé qué es lo que harían, pero a lo mejor siguen teniendo mis datos, pues yo les exigí en el documento que borraran, de acuerdo a uno de los anexos de la Ley Oficial de Protección de Datos, la ley LOPD, puedo solicitar que mis datos sean borrados de sus bases de datos. Yo les solicité borrarlos y dentro de un mes llamaré, como sigan estando mis datos personales, os denuncio. Y eso, al mes ya no recibí nada y ya no he vuelto a saber nada más de Vodafone. Pero seguro que no borraron mis datos de sus bases de datos. Seguro que siguen teniendo mis datos con una casilla marcado no le enviemos correos, que se encabrona. Otra forma en la que nos invaden la privacidad es en la letra pequeña de dichos contratos. Cuando nos damos de alta, cuando solicitamos una cuenta bancaria,
siempre, bueno, una cuenta bancaria o prácticamente cualquier cosa que queramos contratar, siempre hay una letra pequeña que dice algo así como los datos cedidos personales pueden ser cedidos a compañías anexas con fin de poder mejorar nuestros servicios hacia usted. Vale. Otra putada. Yo creo que es así como los de Vodafone tuvieron mis datos. Porque de alguna manera algún banco, o si no mi número de cuenta bancaria, yo no sé por qué lo tiene esta empresa. Yo creo que mi banco tenía una letra pequeña que decía algo así, le pasaron mis datos a Vodafone, me registraron, me empezaron a pasar mi factura, bien. Puede que no fuera un banco, puede que no fuera mi banco, puede que fuera cualquier otra cosa de las que me registraron, pero bueno. Es importante que leamos la letra pequeña de los contratos, ya sean de papel firmados o los contratos que todo el mundo cuando nos sale el contrato en la ventanita, este es el contrato de licencia de usuario, sí, aceptar. O sea, es importante, aunque no nos lo creamos, hay que tener cuidado con esas cosas. Otro ejemplo, ¿cómo? No, que solo quiero añadir que el caso de ceder de los bancos, que es bastante más fuerte de lo que parece, que pueden ceder sus datos a cualquier empresa que forme parte del grupo empresarial, pero no solo eso, sino a cualquier empresa que en el futuro se una a ese grupo empresarial. Y por lo tanto, no solo las que tú puedes comprobar cuando firmas el contrato, sino... Sí, no, hacen los contratos de forma ambigua para abarcar lo de ahora, lo del futuro y lo que haya podido ser en un pasado de forma que más les convenga a ellos. Más adelante explicaré el por qué los bancos y estas empresas hacen esto. Otro ejemplo, hay un tipejo por ahí, no sé de dónde es, que hizo un virus en una macro para el Word. El viruscillo este de la macro para el Word se difundió por internet, puteó unos cuantos ordenadores. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que hubo un espabilado que haciendo control Z en el Word, no sé si sabéis, en el Word, en Microsoft Word, cuando tú escribes, todo lo que tú haces se va guardando, digamos, en una especie de submemoria dentro de Word. De forma que, haciendo control Z o con programas especiales, podemos acceder a esta submemoria y ver cosas que han habido antes, como por ejemplo el tipo este, se ve que cuando instaló su Word, puso sus datos personales reales, difundió el virus, un tipo miró en la memoria esta del Word, es lo que pasó, sus datos personales todavía tienen al tipo. Otra cosa que podría ser con el Word, tú estás trabajando para una empresa, tienes una discusión con el jefe y cuando te vas a tu casa escribes un documento todo encabronado a tu jefe para mandárselo por correo. Cuando acabas de escribir el documento o el texto, dices, hostia, parece que me he pasado un poco, ¿no? Voy a borrarlo y voy a reescribirlo desde el principio. Está puteado igualmente. Porque en la submemoria esta, por llamarla de alguna forma, no se llama submemoria, se sigue guardando todo esto y con un poco de intuición y con ganas de mirarlo, el jefe podría, con este programita, acceder y decir, hostia, mira cómo se ha pasado de listo conmigo. Vamos a despedirlo y que se joda. Y vas a ver. ¿Se guarda en el documento de todas formas? Sí, mucho de lo que, a lo mejor no al 100%, pero a todos seguro que os ha pasado una vez que se os cierra mal el Word y luego podéis reabrirlo y podéis hacer unas cuantas recuperaciones de lo que habéis perdido. Todas estas recuperaciones se guardan en un apartado, digamos, oculto del Word, que no siempre se guarda. O sea, hay veces que sí que puedes deshacer, hay otras veces que no, y hay veces pues, que puedes acceder pues, con programas especiales de estos de gente que no tiene mejores cosas que hacer estos programas. En la guerra de Irak también se escribieron documentos diciendo que habían encontrado armas de destrucción masivas y que eran muy malos, malísimos. Y también con métodos de estos de recuperación de documentos de Word consiguieron demostrar que esos documentos eran falsos, que realmente no habían encontrado armas. Sigo metiendo una realidad, pero bueno, ya entenderéis el porqué. Cuando os descargáis una canción, una película por el emule, ese título viaja por internet. A lo mejor si es una película normal da igual, pero a lo mejor si eres un gran empresario, por ejemplo, y te descargas una película guarra, pues esos datos viajan por internet libremente y cualquier persona con ganas de jugar puede coger este título, coger la persona
que se lo ha descargado y eso, si es un político, por ejemplo, ya lo han puteado de por vida. Hay muchas formas en las que las grandes empresas putean, nos invaden nuestra privacidad y nosotros no nos damos cuenta. Sí, estamos en nuestra casa, nos grabamos tranquilamente. ¿A quién le importa si yo me bajo una película guarra? Hasta las empresas. Este es el motivo por el que los bancos y estas empresas hacen esto de perder nuestros datos. Nuestros datos cuestan dinero. O sea, a lo mejor un correo o una dirección vale $0,50. Vale, pues una dirección es poca. Seguro, no me creo que nadie de esta sala no haya recibido un correo con por lo menos 100 direcciones de email de un correo de estos que se ha ido reenviando. ¿Qué pasa? Esto llega a una empresa y dice, hostia, 200 correos electrónicos a $0,50 a cada uno, no sé si mal matemáticas. Pongamos que son muchos más. O la información que decía antes, que podemos coger en el Messenger, en nuestro perfil, en el perfil de MSN, podemos coger nuestra foto, nuestros datos y eso. Luego viene Microsoft y dice, vamos a ver, como todos estos datos, por los acuerdos de licencia que nadie nos demos, todos estos datos ahora mismo me pertenecen. Voy a coger y voy a venderlos. Toma, te tiene una pasta cancha. Hay datos que se venden más que otros, por ejemplo, una dirección postal o de correo, como ahí es muy fácil conseguirlas, pues se venden baratas, a $0,50. Corrupciones bancarias o expedientes militares ya cuestan $35 o $26, ya empiezan a ser cantidades importantes. Esto en la web que pongo debajo hay una calculadora que podéis, sale una calculadora y con muchos botoncitos que dice corrupciones bancarias, dirección privada, código postal, y si vais sumando con los botoncitos, al final podéis coger multiplicar las 3 direcciones email a $0,50 cada uno, toma toda esta pasta que has ganado. Este es el principal motivo por el que tenemos que tener cuidado con nuestros datos personales. Aquí en España no pasa tanto como en Estados Unidos, por ejemplo, que ya es algo desconsiderado, pero si no empezamos a tener cuidado con cómo lo hacemos, podemos llegar a ser tan descuidados o tan, no sé cuál sería la palabra, como los americanos. Si metes un gato a un microondas, puedes coger y denunciarlo porque no había una advertencia que dijera este microondas no sirve para secar gatos. Los americanos tienen muchos problemas de esto porque no ponen en... Bueno, entonces yo personalmente os pido, por favor, cada vez que reenviéis un correo a todos vuestros amigos, que lo hagáis utilizando el apartado BCC, que es copia oculta. Cada vez que enviéis un correo a alguien de forma oculta, sin mostrar todos los correos a todo el mundo, yo os haré un ratito, ¿vale? Yo, lo que os comentaba antes de las listas negras, nosotros tenemos constancia de que hay una lista negra donde si vamos a pagar a ellas no nos conceden créditos o las compañías de telefónica no nos dan de alta porque oye, estamos en una lista negra, somos peligrosos para los turismos. Pero realmente hay más de una lista negra. Hay una lista negra donde cuando, por ejemplo, lo que comentaba antes, nos queremos dar de baja de nuestra línea telefónica, de nuestra conexión a internet, la empresa no nos da de baja, te dice, sí, no me das de baja, pues espérate. Llamas al banco, le dices a Vodafone o al que sea, no le cobres, o sea, no le des el dinero porque no autoriza a que le pagues ese dinero a esa empresa. ¿Qué es lo que hace? Te cogen y te meten en la lista negra. Ya comento que no sé si a alguien de los que está aquí le ha pasado algo parecido. Yo tengo amigos, concretamente uno que es bastante amigo, que le ha pasado y acabó en una lista negra. Supongo que ya lo habrán borrado, no lo sé. Pero claro, estás en una lista negra y si te quieres dar de baja de una porque has encontrado una conexión o un proveedor de telefonía que es mucho mejor que el tuyo, dices, coño, pues me doy de baja de este y me doy de alta en el otro. Problema, estás en una lista negra, el otro va a ver que estás en una lista negra y dice, hostia, este no paga, a este no le voy a dar mis servicios porque luego cogeré y no me pagará. Y ahí ya te han puteado porque no tienes ni al uno ni al otro. Además de la lista negra esta, hay otra lista negra que es un poco más flexible, que lo utilizan, digamos, para amenazar. ¿Se planteó denunciar esos hechos? Creo que al final ellos les amenazan con denunciarles. O sea, no sé cómo acabó la cosa, pero
Yo creo que ya lo quitaron de la lista negra y que sí que hubo una pequeña amenaza de promedio y lo vamos a ver. Dejar de putearme, porque me estáis jodiendo la marrana y yo os he enviado 20 faxes diciendo que pedís de baja y aquí tengo los justificantes. Y a partir de ese momento sé que ya no llego a tener más problemas de este tipo. Pero claro, no sé si realmente lo han llegado a borrar de la lista o si está en la lista con un asterisco como diciendo hubo una vez que tanto cual. Pues ese asterisco que digo podría ir, por ejemplo, a la lista más flexible. Es una lista donde te meten si alguna vez has tenido problemas o sencillamente te quieren amenazar por cualquier cosa. Mira, te hemos metido en una lista negra. O haces lo que hemos llegado a nuestro contrato o no te borramos de esta lista negra. Entonces, claro, hay mucha gente que dice, hostia, me van a joder de lo libre. Entonces, pues ponen el culo en pompa y se dejan putear por la empresa y a cambio pues los borran de esta lista negra. Luego, si indagamos un poco más, hablando con banqueros, amiguetes, si tenéis alguno, por ejemplo, podemos llegar a descubrir que hay una tercera lista negra, que es la de malos malísimos. Si tú pides un préstamo al banco y no lo pagas a tiempo, cualquier cosa, y vas a esta lista negra, los bancos van a coger y van a decir, a este no le creamos una cuenta, no le damos un crédito, no hacemos esto, no hacemos lo otro, y lo vamos a tener ahí marginado echándole rayos. Supongo que las grandes empresas con mucho dinero, como Vodafone, Telefónica y demás, tendrán acceso para dar de alta a la gente en esta lista negra y que no solamente ellos y otras compañías, sino que los bancos también puedan coger y putearlos. Una pregunta, ¿estas listas negras no entran en conflicto con la nueva ley de protección de datos? Sí. ¿Se siguen utilizando? Sí. Pero no pueden decirte, no te vamos a dar de alta porque no pagaste en tal empresa. Tendré que buscarse una excusa mejor, y una excusa legal también. Claro, pero según van reformando las leyes, todas estas empresas que les interesa tanto ganar miles de millones, van buscando pequeños huecos legales y ahí es por donde nos aclavan. O sea, pues sí, la LOPD pues, nos ha dado muchas ventajas, como por ejemplo yo pude quejarme gracias a la LOPD, pero como todos sabemos, la ley cada uno la interpreta de una forma y siempre se pueden buscar pequeños huecos legales por donde se pueden seguir haciendo estas cosas. A lo mejor ahora mismo han cambiado ya esos tres, sino que son solamente dos, pero los datos siguen estando en esta lista negra que te pueden, si no tienes cuidado. Pero esto se sabe, es decir, ¿estas listas negras son algo oficial que maneja algún tipo de organismo o es una cosa que se sabe que existe porque conocemos sus efectos? Yo personalmente la conozco porque, como he comentado, tengo un amigo que ha sufrido sus efectos. Las aseguradoras también lo hacen, pero yo no sé si es un organismo que lo... Seguramente sí que haya una mega empresa detrás ganando muchos millones que por cada persona que metes te toma un poquito. Existen los registros, hay en las NET, que sí que son los que hoy pregunta si existen de verdad. Pero es muy probable que también existan registros internos de empresas o conglomerados de empresas que son... Sí, o de asociaciones de empresas. Pues todas las de telefonía móvil tienen su lista personal que se van intercambiando y además de tener datos personales de más personas, pues ya entre ellos saben si le han puteado a esta empresa, que a lo mejor es la competencia, pero tenemos ahí un chanchullo, pues ya cogemos y se la clavamos. Así que seguro, o sea, segurísimo. Sí, si te niegas a pagar a Hacienda o cualquier cosa, multa que ellos te impongan, una cosa así, y se te acaban los recursos, aparece ya en el boletín oficial del Estado. Por ejemplo, si en cuanto dejas de pagar cualquier cosa, quieras o no, cogen, te meten en la lista negra. Y según lo grave que sea, pues se meten en una más privada, en una ya a nivel nacional, eso según la empresa en cuestión, hasta donde lleguen sus tentáculos. Eso sería en cuanto al panorama que decía, personal. En cuanto al panorama profesional, si tenemos una empresa, aunque realmente estos ejemplos podrían aplicarse sin ningún problema al panorama personal, así que es más bonito decir que hay más panoramas. Compras por internet. Si tú, por ejemplo, tienes un pequeño negocio
y para comprarle a tu proveedor realizas la transacción mediante un formulario electrónico, a lo mejor no, porque ya tienes algún chanchullo firmado en papel, pero si no tienes ningún contrato con un proveedor o un cliente te pide quiero esta pieza y tú coges y en el listado de tus proveedores no tienes esa pieza y tienes que ir a otro proveedor porque esa pieza la tiene otro proveedor. Pues si tienes que pasar tus datos bancarios por internet, pues eso, no sé a vosotros, pero a mí no me gustaría encontrarme con un formulario que me pida mis datos bancarios, donde tengo mi dinero y mis ahorros, que paseen por internet, que una de estas empresas que no tiene nada mejor que hacer cojan estos datos y se dediquen a ganar dinero a mi costa y quién sabe, a lo mejor paso facturas. Otra cosa que es delicada, los bancos. Si tú, por ejemplo, vas a un cajero del banco y sacas dinero, bien, pero muchas veces no tenemos un banco de nuestra mano. Nos hemos ido a Honolulu y aquí no hay un banco de nuestra cadena y tenemos que cogerlo en el banco McCartney. ¿Qué pasa? Metes la tarjeta o la libreta en el banco McCartney y, claro, este banco se tiene que poner en contacto con el otro banco. En ese momento nuestros datos, nuestro PIN personal, además de nuestros datos bancarios, viajan por internet. Sí que es cierto que los bancos utilizan unos canutos suyos privados que es imposible coger y pillar la transacción y que demás. Pero seguro que también muchos de los que estamos aquí presentes hoy tenemos una contraseña para poder acceder desde nuestra casa a nuestros datos bancarios. Entonces, ahí hay una puerta por la que nuestros datos bancarios van no siempre de forma segura. Neófitos de la informática, por ejemplo, administradores de servidores, ahí yo, por ejemplo, yo nunca pasaría una contraseña de un servidor, aunque sea un servidor mío de mi casa personal, nunca pasaría la contraseña así por un correo electrónico para que diga, toma, mira, tienes la contraseña. Y si alguien me coge el correo y me coge la contraseña, ¿qué? A lo mejor en ese servidor no tengo nada importante, solamente tengo una película que me he descargado, pero a lo mejor es un servidor como el que tenemos en el Valhalla y ahí tenemos más documentación, queremos tener un servidor de correo electrónico y si alguien cogiera ese correo con la contraseña podría entrar y podría putearnos de forma seria. Pero si el correo circula dentro del propio servidor, ¿sería posible? Hombre, es más difícil, pero a lo mejor tú tienes una cuenta Gmail, a lo mejor yo tengo una cuenta en Yahoo, y si tú tienes que tener acceso al servidor porque has dicho, venga, va, que te voy a ayudar a administrar este servidor, si me dejas la contraseña te echo una mano y arreglamos esto que está un poco jodido. Yo te tengo que dar la contraseña a ti. Imagínate por un momento que no vivimos en la misma ciudad, que yo estoy en América del Sur, me ha surgido el problema con el servidor y tú vas a echarme una mano. ¿Cómo te envío yo a ti un correo con la contraseña en plano, arriesgándome a que alguien pueda coger y eso, cogerme la contraseña y joder el servidor? Es improbable, pero es una posibilidad. A lo mejor yo tengo un servidor que es una mierda, pero a lo mejor estoy colaborando con algún proyecto grande y no me interesa que ese servidor esté la contraseña por internet. Ahí tenemos que tener cuidado con nuestra privacidad por estas y por todas las ido comentando más o menos. En el momento que no enviamos algo encriptado, es lo que os comentaba antes. ¿Por qué la privacidad y la criptografía? Pues por eso, porque como necesitamos privacidad para algunas cosas, por ejemplo, para enviar una contraseña, hay que cifrarlo para poder enviarlo y poder transmitir información de forma segura. Cuenta de usuario, contraseña, datos bancarios. Cuando compréis algo, seguro que cuando compréis algo por internet, vais a una URL que es https, que ya lleva por debajo un nivel de encriptación que, aunque no es el más seguro del mundo mundial, por lo menos ya están rizando el rizo. Y quieras que no, pues a mí me da un poquito más de seguridad que no que si mis datos van por ahí. Alegría. En el panorama social, las noticias mismamente ha salido alguna vez que al rey le han grabado sus conversaciones telefónicas. Si al rey le han grabado sus conversaciones telefónicas, lo puede hacer cualquiera. O sea, según muchas personas, nadie es más importante que el rey, y
Y si al rey lo putean, pues ¿por qué nos van a putear a nosotros que somos unos, bueno, suena un poco feo, pero somos unos don nadie, ¿vale? Otra cosa que se está implantando es el voto telemático. Si fuera de forma insegura, si no hubiera privacidad a la hora de que en nuestra casa pudiéramos votar, esa conexión podría interceptarla a alguien, podría cambiarla y a lo mejor nosotros hemos votado, yo qué sé, al partido anarquista socio-gay y alguien, el partido de la competencia, dice, hostia, este ha votado a la competencia, vamos a coger este paquete, este voto, por internet es fácil hacerlo, si no fuera encriptado, cogemos el voto que no llegue al servidor y enviamos nosotros nuestro voto hacia nosotros con su nombre. Si esto lo hacemos sin encriptar, pues pasa lo mismo, pueden cogernos y clavarnos. Si lo hacemos encriptado, ya es más jodido, porque el partido político confrontado, pues ya no sabría si eso es un voto, si es una consulta, si es una opinión. Entonces ahí es otro ejemplo de privacidad. El DNI electrónico, otro ejemplo. Ahora mismo tenemos unos DNIs que son bastante feos, que quiero suplantarlos por unos DNIs más modernos con un chip RFID dentro. No sé si sabéis lo que es el RFID. Es una tecnología que dentro de la tarjeta hay un chip y cuando la acercas a una maquinita, en esa maquinita aparecen los datos. La utilizan, por ejemplo, con la identificación de perros. Les enchufan un chip aquí en la colleja y les pasan un aparato y tienen los datos del dueño de ese perro y así, si el perro se ha perdido, por ejemplo, teniendo los datos, pueden coger y devolvérselo al dueño. Si implantan esto en los DNIs y tú lo llevas en el bolsillo, ¿a quién le impide a cualquiera de nosotros o a cualquier persona con intenciones malas de coger nuestros datos personales con una maquinita así? Uy, que me choqueto, ya tengo tus datos. Uy, que me choqueto, ya tengo tus datos. Y si lo hace varias veces al día, pues ya tiene otra vista importante por la que pasar factura y ganarse unos duros a costa de nuestros datos personales. ¿Qué es lo que pasa? Que luego estos datos personales que ha comprado la empresa nos van a empezar a enviar publicidad, nos van a dar de alta si no tenemos cuidado y nos van a copiar. Dime. Pero el DNI electrónico no se supone. El DNI electrónico no se supone que es simplemente un número. Puede. Algo semejante a la firma digital, en teoría. En teoría, pero ¿quién nos dice a nosotros que además de eso no hay algo más dentro del DNI? ¿Y quién nos dice a nosotros que una empresa no haya conseguido ya el listado de números con la asociación a nuestros datos personales? Es que no hay nada seguro, es todo tan jodidamente público que no hay nada seguro. Actualmente, por ejemplo, las noticias nos enseñan solamente lo que quieren. Pues que alguien ha atentado aquí, que alguien ha atentado allá, pero por ejemplo nos dicen que hay gente que está denunciando muchas cosas, haciendo movilizaciones, una manifestación pequeña para denunciar algo grande. Eso no va a salir por la noticia. ¿Por qué? Porque no les interesa. Hay un libro por ahí dando vueltas, Más grandes científicos inventores, no sé si lo conocéis alguno, no sale ningún solo árabe. ¿Por qué? Por esto mismo. No les interesa que nosotros sepamos que los árabes han hecho descubrimientos y han hecho cosas. ¿Qué coño han hecho los árabes? Porque no lo sabemos, no nos lo quieren enseñar. Pero realmente los árabes pues, han inventado el canon, lo que conocemos como canon, que originalmente fue de los árabes. Luego también tienen muchos descubrimientos astrónomos. ¿Lo del canon como lo de la espía o como de cantar? ¿Como lo del qué? Un poco de todo. O sea, ellos empezaron a meter el pincho y a raíz de ahí ya lo fueron cogiendo y nos lo clavan en la basura. Y quieren que sepamos que sabemos que ellos... Quieren que no sepamos muchas cosas. Casi que mejor lo sabes, ¿no? Pero bueno. Entonces, más peligros que tenemos actuales. No sé si conocéis la LSSI, seguro que suena de algo. La red Echelon es una red en Estados Unidos que se dedica a capturar conversaciones electrónicas, correos electrónicos, a mansalva uno detrás de otro. De forma que si en un correo electrónico que alguien no ha firmado, por ejemplo, que solamente se me ocurre un ejemplo malvado, si alguien quiere poner una bomba para hacer un atentado y no lo hace de forma encriptada,
pues ese correo va por la red Echelon, captura el correo y dice bomba, explotar, cargamento, y dice, hostia, aquí hay un malo. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo de... Por ejemplo, un movimiento activista que se está organizando a través de correo electrónico, si capturan el correo ya saben, mira, que hay alguien que no está de acuerdo con nuestras ideas, pues vamos a ir, le mandamos a la policía, los disolvemos y así no pueden dar su manifestación o su reivindicación. ¿Y qué pasa? Que si era un novelista que en realidad está escribiendo en su última hora, pues en realidad lo van a detener probablemente porque... Puede ser. Cuentas tanto para nosotros. Hay algún movimiento por ahí, hay mucha gente que duda de estos movimientos, que la idea es empezar a enviar correos a destajo con palabras como bomba, secuestro, atentado, para coger y saturar este tipo de redes. Debería parecer que me van a tomar la mano. No, es una política de eso. Hay gente que tiene esas ideas por la cabeza y supongo que habrá gente que estará ahí pinchando para destruir o para intentar colapsar o utilizar la red esta y que por lo menos nos genere un poquito más de privacidad, porque vale, si somos activistas y queremos organizar una denuncia en contra de que no hay vivienda para putear, coño, pues hay que hacerlo de forma encriptada, o sea, de forma cifrada para que no podamos coger y jodernos. Aquí en España tenemos algo parecido a la red Echelon, que es la LSSI, la Ley de Servicios y Seguridad de Internet, que creo que lo que hacía exactamente era guardar todos nuestros correos electrónicos durante 2 años, por si acaso. ¿Por si acaso qué? ¿Por si acaso quieres mis datos para venderlos? ¿Por si acaso soy un terrorista? ¿Por si acaso soy alguien que está denunciando la escasez de vivienda y quiero montar mis movidas y quieren venir a putearme? O sea, esto son cosas que atentan contra nuestra privacidad. No todo. Que también quieren que los webmasters ofrezcamos todas nuestras informaciones personales en la página web. Pues es otro ejemplo, cuando registramos un dominio .com o .net, nos obligan a poner nuestros datos personales, de forma que si hacemos voice el dominio, aparecen todos los datos personales del administrador, dirección, teléfono, nombre, bueno, pero a mí porque mis datos tienen que estar ahí públicos. La excusa, en este caso la excusa que ponen, es que si a alguien le interesa comprar el dominio, tiene que poder ponerse en contacto contigo. No, yo estoy hablando también de la LSSI. Si tú administras un servidor y tú tienes una página web, tienes la obligación de poner tus datos personales en la página web, indicando que eres el administrador. Si hay ánimo de lucro en la web. Eso no era solo si pretendía ganar dinero con ello. Sí. Sí, pero voy a considerar un banner como una forma de ganar dinero, aunque no... Sí, ese es el problema. Igual es lo más. Claro, eso es lo que comentaba antes, los pequeños grupos legales que hay por todas partes. ¿Qué es eso? Bueno, con todos estos ejemplos de por qué es necesario la privacidad, creo que ya nos hacemos un poquito la idea por qué es necesaria la privacidad. Cómo podemos obtener esta privacidad que necesitamos para hacer un atentado contra el Parlamento porque me caen gordos. Pues la criptografía es la respuesta. Hay muchos métodos de cifrar, de encriptar un texto, una conversación de voz, algo, muchas formas de cifrarlo, pero principalmente se podría decir que hay 2 formas, un cifrado simétrico y un cifrado asimétrico. El cifrado simétrico sería, por ejemplo, si tenemos un documento diciendo que vamos a quedar en tal sitio para montar una manifestación, cogemos y decimos, vamos a ver, un cifrado simétrico, pues si a cada letra le sumamos 2 en el abecedario, eso va a ser algo inteligible, va a ser un galimatías. Y forma de descifrarlo, coger esa suma por 2 con referencia al alfabeto, invertirla y obtenemos el texto original. Esto tiene la inseguridad de que la misma contraseña sirve para cifrar y para descifrar. Eso quiere decir que si tú lo cifras con la misma contraseña, quiere decir que por lo menos va a haber otra persona que tenga esa contraseña o ese algoritmo de cifrado para poder invertirlo y descifrar el correo. Todos estaréis de acuerdo conmigo de que cuantas más personas tengan ese cifrado, es más posible que
esa contraseña vaya a parar a alguien que no debe y se entere de cómo es el algoritmo, descifrarlo y obtener el texto original. Pues hay un montón de frikis colgados que se han inventado, se han buscado la manera de hacer un cifrado asimétrico. ¿Qué es un cifrado asimétrico? Pues el cifrado asimétrico se basa en dos contraseñas, o en dos algoritmos. Un algoritmo que sirve para cifrar, para encriptar, y otro algoritmo que sirve para descifrar. ¿Cómo funciona esto? Pues un ejemplo en la vida real. Yo tengo un teléfono móvil y se lo quiero dar a un colega. ¿Cómo lo hago sin que una gran empresa o un tipo que está en su casa intercepte este teléfono todo chulo y se lo quede? Este amigo me da una caja abierta con un candado, yo cojo el móvil, lo cierro con este candado y le doy la caja a mi amigo. Es un ejemplo, pero bueno. Y yo tendría la llave de ese candado y abriría el candado y cogería el teléfono móvil o lo que fuera. Es un sistema de que, en este caso, en la caja con el candado sería una clave pública, porque yo puedo coger esa caja con el candado y dársela al amigo y no pasa nada. Si tengo 20 cajas con 20 candados, no pasa absolutamente nada porque ellos van a poder cerrar el candado, pero como no tienen la llave, que sería la clave de descifrar, no podrían coger y abrirlo. Se basa en este método. Una clave pública que puede tener todo el mundo y una clave privada que solamente tenga yo. De forma que todo el mundo puede utilizar la clave pública para cifrarme algo, pero solamente yo con la clave privada puedo coger, abrirlo y descifrarlo. Actualmente hay muchos tipos de algoritmos para hacer esto de las dobles claves. Los principales podríamos decir que son RSA, DSA y Agamar. He puesto ahí unos enlaces con el link de cuál es el algoritmo que utilizan para hacer esto. El algoritmo, así a grosso modo, digamos que lo que hace es, cuando tú le dices, hazme un algoritmo de RSA para hacerme mis claves pública-privada para lo que sea. Lo que hace el ordenador, el aparato en cuestión que nos crea la página es genera un número aleatorio de forma que este número tiene que ser primo y brutalmente grande. No contento con eso, genera más de uno, genera 2. Y no contento con eso, lo genera aleatoriamente obteniendo el movimiento del ratón, las teclas que presionamos, la cantidad de programas que estamos ejecutando en un momento dado. O sea, coge datos aleatorios de todas partes. Pues un poquito de aquí, un poquito de aquí, otro poquito de aquí, otro poquito de que el usuario ha movido el ratón. Y así se genera un número primo de forma totalmente aleatoria, que es brutal. Pues lo que hace es generar un par de números primos, luego estos números primos bestiales los divide, coge el resto, lo divide con otro número primo bestial, de forma que tú puedes coger, sería como por ejemplo, tú puedes coger y sumar 2 más 2 y saber que es 4, pero si tenemos 4, no sabemos si ese 4 lo hemos obtenido haciendo 2 más 2, 3 más 1, y ya está, sí, me va a quedar mal. Básicamente se podría decir que es un método algo así, con números primos brutales se genera un dato que solamente, o sea, que no se puede darle la vuelta, como el cifrado simétrico. Si le damos la vuelta a la clave pública, no obtendríamos el mismo resultado. Entonces, no te sirve de nada coger, darle la vuelta a la clave para poder descifrarlo, porque la clave es totalmente diferente. Eso, como he comentado, se puede decir que hay tres principales, que son el RSA, el DSA y el Agamar. Cada uno tiene sus pequeñas limitaciones. Por ejemplo, el RSA, el mínimo número de, no sé si son bits o bytes, el número mínimo de bits es de 1024, o sea que como mínimo vamos a tener una contraseña así, y como máximo una contraseña de 4096 bits. Eso hasta que tengamos máquinas más potentes que puedan generar contraseñas mucho más grandes. El DSA tiene la limitación de que tiene que estar entre 1512 y 1024 bits, de forma que han hecho el algoritmo, si le meten más o menos, podría ser más inseguro. Y otro sería, por ejemplo, el Agamar.
este no me acuerdo. El Gamal está basado en el algoritmo de Diffie-Hellman, que es el mismo método de clave pública, clave privada. Yo voy a explicar más cómo funciona una herramienta de cifrado que se llama GNPG. El funcionamiento básico es muy sencillo. Tú te creas las claves pública y privada, que he comentado antes, tenemos un candado y una llave, te creas las dos claves, pública y privada. Luego con... ¿Cómo era ya? Bueno, tú te las creas y ya tienes una clave pública y una clave privada. Luego hay otra cosa que son los anillos de confianza. ¿Cómo sé yo que esta clave pública, que este candado, realmente es de fulano? Es imposible, o sea, a lo mejor fulano no podía darle su caja personalmente y le ha dado su caja a un amigo suyo, y ese amigo suyo me la ha dado a mí. ¿Cómo sé yo que realmente esa caja me la ha dado mi amigo y no es una caja que el amigo este intermedio se ha guardado y ha puesto una suya y coge, y cuando meto lo que sea en la caja y lo envía a través del amigo, el amigo del medio puede coger la caja y descifrarlo? ¿Cómo tengo yo esa garantía de que la clave pública es del amigo que me interesa? Mediante los anillos de confianza. ¿Qué es un anillo de confianza? Sí. Esto sería un ejemplo gráfico de un anillo de confianza. Una de las peculiaridades de los algoritmos de cifrado es que podemos coger la clave pública de una persona y con nuestra clave privada podemos, digamos, hacerle una marca a esa clave pública. ¿Qué es lo que pasa? Cualquier persona puede hacer una marca. Yo, por ejemplo, puedo hacer una marca con el nombre del señor David. No, porque yo no tengo su clave privada. Solamente con la clave privada se puede hacer esa marca en concreto que pone que la clave, la marca, la ha hecho David. De esa forma, aquí tengo el ejemplo este. Santiago, a mí, podemos ver una flecha, supongo que la habéis todos. Sí. Eso, hay una flecha que va desde Santiago hasta mí con una flecha. Eso quiere decir que Santiago a mí me ha hecho esa marquita, que nadie más en el mundo puede hacer, porque la clave privada con la que me ha hecho esa marquita solamente la tiene yo. Esa clave privada, como he dicho antes, es una clave privada brutal así, que es imposible que haya otra en el mundo que sea igual. Entonces, ya tengo la certeza de que Santiago me ha hecho una marca a mí, Santiago confía en mí. Si yo ahora cojo esta clave privada, o sea, esta clave pública, y se la paso a Salvador, por ejemplo, Salvador sabría exactamente que esa clave pública es realmente de Santiago. ¿Por qué? Porque me he rayado. Sí, exactamente. Si tú confiaras en mí, entonces... Exacto, es totalmente al revés. Yo conozco a Salvador, o sea, Santiago me ha hecho una marca a mí, ¿vale? Y Salvador a mí no me conoce de nada. Entonces, yo cojo, le envío mi clave pública con la marca de Santiago, se la envío a Salvador. Y Salvador, con mi clave pública, puede ver que Santiago me ha hecho una marca a mí y dice, vale, como yo confío en Santiago, a través de esa marca, él confía en mí. ¿Me he explicado? No sé si hay alguna duda. Entonces, los sistemas de anillo de confianza sería algo esto. Salvador confía en mí. No, por ejemplo. Yo, por ejemplo, podéis ver que no confío en Santiago, pues no tengo flechita. Eso quiere decir que yo a Santiago no le he hecho una marca en su clave. Yo no confío en él. Si supongamos que tengo que enviar la contraseña de un servidor, por ejemplo, ¿cómo tengo yo la certeza de que estoy cifrando un correo que solamente lo puede leer Santiago? A través del anillo de confianza de Salvador. Yo le he hecho una marca a Salvador porque le conozco personalmente, sé que Salvador es Salvador, me ha enseñado su DNI, le conozco desde hace tiempo, yo sé que Salvador es Salvador, vamos. Entonces, y sé que Salvador conoce personalmente a Santiago, o sea, le conoce desde hace tiempo, le ha enseñado su DNI, o sea, ellos dos se conocen perfectamente
Y Salvador y yo nos conocemos perfectamente, pero yo a Santiago no lo conozco. Pues a través de este anillo de confianza puedo confiar en Santiago. Entonces, como sé, Salvador confía en él, yo confío en Salvador, si lo cifro para Santiago, tengo la pequeña seguridad de que una persona que yo confío en ella me da veracidad de que esa persona dice que es quien dice ser. ¿Alguna duda hasta aquí de los años de confianza? Se hacen en la clave pública, o sea, en lo que sería en el candado. La clave pública cambia, pero eso no interfiere directamente. O sea, digamos, se añade. O sea, digamos, si hemos creado una contraseña de 4096, los primeros 4096 es la clave pública y todo lo que hay además son las firmas, digamos, las marcas que la gente ha ido dejando. Entonces, cada vez que una persona firme mi clave pública, se añade a mi clave pública. Se añade. Cuando alguien tiene que firmar algo para mí, no pasa nada porque los 4096 o 1024 bits primeros es lo que es la contraseña. Entonces, el programa sabe que son 1024 y utiliza solamente esto para cifrar. Tengo también un ejemplo, este es sencillito, este es solamente de 3 personas y que solamente una no confía en el resto. Este se ve un poco mal, pero sería un ejemplo de 7-8 personas en un anillo de relación y confianza. Si, por ejemplo, en un punto de mesa, si el que está ahí arriba, ¿cómo? No jodas. Si por ejemplo el que está arriba del todo marginado le quiere enviar un correo a este, a través de mí, no sé si podéis ver que hay una línea que nos comunica. Y bueno, cuanta más gente, hay más confianza. Si una persona, como por ejemplo ese marginado de ahí, solamente yo confío en él, pues es un marginado. O lo hacen a través de mí, o no pueden fiarse de él. Entonces, cuanta más gente está en este anillo de confianza, digamos que hay más veracidad de que esa persona es quien dice ser. Entonces, si, por ejemplo, yo estoy en medio, ¿vale? Puedo explicar algo egocéntrico, pero es que, como lo hice yo, por ejemplo, en el programa, pone al propio que lo hace, lo pone en medio y todo lo demás lo pone alrededor. No es que yo lo haya hecho puesto así para estar ahí en medio. Bueno, luego comentaba, o si el tipo este que está aquí marginado me quiere enviar un correo o cualquier cosa a mí, tiene la veracidad de que todos los demás confían en mí. O sea, no es solamente él el que confía en mí para enviarle algo, sino que hay más gente que confía en mí. Y a través de ese anillo de confianza, pues sabe que yo soy yo. Hay otro método, además de los anillos de confianza, que es pagando. O sea, cuando os metéis en la página que tiene HTTPS, enseguida os sale una ventanita que dice que es un certificado. Y si le dedicáis a ver el certificado, dice, este certificado está en nombre de esta empresa, está en tal calle, está en esto. O sea, hay un montón de datos de esa empresa que certifica que ese sitio seguro es realmente seguro. Tú puedes coger y fiarte o no de ese sitio seguro. Tú confías, por ejemplo, si nos metemos en una actualización de cualquier cosa, de un programa que tenemos, y hay que hacerlo a través de HTTPS, HTTP seguro. Y me meto en la página y me viene un certificado de, yo qué sé, de productos Acme. ¿Yo me fiaría de productos Acme? Pues no lo sé. Todos le decimos que sí, que yo me lo quiero instalar, o que yo quiero entrar a la página, me da igual de que sea el certificado. Este certificado, como dice la palabra, nos certifica de que este sitio es realmente donde queremos acceder, que no hay una persona haciendo el man in the middle, o sea, un tipo en medio. Puede ser falso perfectamente. ¿Cómo? Sí, puede ser falso. Exacto, es que puede ser falso perfectamente. Entonces, los certificados lo que hacen en este caso, certifican que ese sitio es realmente de quien dice ser. Y cuando voy a poner mis datos por ejemplo, para hacer una compra, cuando voy a poner mis datos, ese certificado me certifica que es de esa empresa. ¿Cómo confío en esa empresa?
Yo no sé si, yo qué sé, si esta empresa es realmente la empresa que dice ser y estoy enviando mi dinero para sacar un gatito o yo qué sé. Entonces hay unas empresas virtuales mega ricas que se dedican a certificar otras empresas. Esto es, si yo tengo una pequeña página, tengo un formulario web para que la gente me compre a mí, ¿cómo consigo que la gente confíe en esa página web que realmente es de mi país? Pues puedo coger, ir a esa multinacional, pagarle por lo que me pidan, que será una brutalidad, y esta empresa me certifica. Y entonces, a través de esta empresa certificadora, se tiene confianza de que esta página es quien dice ser. Pero claro, nosotros no tenemos, o sea, yo si monto una página web, yo no puedo pagarle a esta pequeña multinacional que me certifique, pues tenemos el método del anillo de confianza, que es algo, digamos, público de todo el mundo y para todo el mundo. No hay una gran empresa detrás, pero a través de conocidos, seguro que todos hemos visto películas, hemos leído algo, que a través de conocido a 6 personas, a través de anillos de confianza, llegamos a conocer a todo el mundo. Pues utilizando este método nos certificamos los unos a los otros. Y es más seguro, ¿no? Y es más seguro. Pero claro, una empresa puede coger y certificar pero yo, por ejemplo, al amigo Santiago, si yo no sé que él es Santiago, yo no voy a certificarme a él. Y si, por ejemplo, David me pregunta, oye, Santiago es quien dice ser, yo puedo confiar en Santiago. Entonces ahí hay un método de fiabilidad. Yo a él le conozco, y ellos dos no se conocen. Pero a través de mí se conocen. El círculo de amigos, amigo de confianza. Lo que comentaba antes, el GPG realmente es fácil. En 5 pasos se podría resumir cómo se utiliza GPG. Luego ya, si queremos entrar en modo avanzado, digamos, hacer cosas chungas, ya pues sería algo más. Pero así, para utilizarlo a grosso modo, en 5 pasos yo lo he reducido. Primero es generar la clave, tenemos el comando gpg -genkey, y esto nos genera una clave. Luego, otra de las cosas que tenemos que hacer es generar un revocado, que es algo importante que hagamos en el mismo momento que generamos la clave. ¿Por qué? ¿Qué es un revocado? ¿Qué hace un revocado? ¿Qué pasaría si mi clave privada, con la que yo descifro, imaginaos que yo la tengo en el portátil, no hace falta que imaginéis demasiado porque me ha pasado, yo la tengo en mi portátil, mi clave privada, y me roban el portátil. Y ya mi clave privada la tiene otra persona. Otra persona puede descifrar algo. Sí, no, es una putada. Otra persona puede coger y tiene mi clave privada, y con esta clave privada puede coger, empezar a hacer marcas a la gente diciendo que yo confío en este, yo confío en el otro. Coño, yo no lo he hecho, lo está haciendo otro equipo porque tiene mi clave privada. Pues el revocado lo que hace es, digamos, anula una clave privada. Yo, por ejemplo, perdí mi clave privada, que es lo que hice. Como tenía una copia de seguridad del revocado en mi casa, con este revocado le hice una marca a mi clave pública. En el momento que hice esa marca, la clave pública quedó completamente anulada. Porque cualquiera puede coger y añadir una marca, pero nunca será una marca igual que la del revocado que yo he hecho. Entonces, a partir del momento que yo revoqué mi clave pública y la subí al servidor, si os conectáis al servidor de claves, o sea, yo cuando tengo mi clave pública, puedo tenerla en mi página web, puedo tenerla en mi ordenador, pero además de eso hay un servidor, digamos, hay varios servidores principales que están siempre sincronizándose y teniendo todo actualizado. Lo subí al servidor, y cualquiera que suba al servidor puede ver que esa clave pública, no la privada solamente está en el portátil, que esa clave pública confía en una serie de claves, pero además pueden ver que yo le he hecho la marca de revocación. Que eso dice que a partir de la fecha, en el momento que lo he revocado, no me acuerdo qué es, a partir de la fecha que yo he revocado la clave, todo lo que se haga con esa clave privada o con esa clave pública, no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo cualquier otra persona.
es una forma pues, de asegurarnos de que si nos roban o perdemos o se nos olvida o cualquier cosa la clave privada, podemos coger y anularla para que la gente no siga utilizando, ¿no? Si yo, por ejemplo, pierdo la llave de mi candado y la gente me sigue enviando cajas cerradas, coño, yo no tengo la llave, ¿cómo puedo abrir? No puedo abrir. Entonces, diciendo a todo el mundo, oye, no tengo la llave, no utilicéis este candado para cifrarme porque no tengo la llave. Lo haría con un certificado de revocación, que sería con el comando que podéis ver ahora. Dime. Y si pierdes la llave y el certificado revocado, te jodes. pero no hay ninguna manera de poder eliminar la clave que desaparezca por completo. Una vez que las pones en el servidor, si nos equivocamos al subirlas, si las subimos y luego queremos hacer una modificación porque se nos ha olvidado meter un acento en nuestro apellido, a partir de ese momento no podemos hacer nada. Tu clave pública va a estar siempre en ese servidor. ¿Todos los días? Por el resto de los días hasta que explote la red de servidores. Aunque sobornes y mates para que borren la clave de ese servidor, esa clave existe, o puede existir en otro sitio. A lo mejor la tiene en su portátil pública y dice, hostia, la ha perdido de aquí y cogí la suya otra vez. Pero si yo he perdido la clave privada, no la voy a poder usar ya. Pero si se la encuentra otro, Imposible, la borré yo mismo, o sea, no creo que la encuentre. ¿pero la borraste del servidor? No, la borré, mi privada, yo la borré en mi disco duro por equivocación. Entonces yo ahora no puedo descifrar nada y se envía a la clave privada. Exacto. ¿Pero de qué sirve? Pues si revocas tu clave privada si revocas tu clave... No puedo, lo tengo borrado todo. Sí, claramente puedo ver los servidores que está ahí mi clave pública, pero no se puede hacer nada. O sea, si pierdes el revocado, no puedes revocarla, porque es imposible. Entonces tu clave está ahí y a lo mejor alguien algún día te envía un correo cifrado con esa clave y tú lo puedes leer. Si no tienes el revocado, es mejor aún. No se puede hacer nada. Yo entiendo que si eso empieza a pasar así de continuo, empezarán a haber claves y claves y claves y claves y claves. Claro, pero tú, a través de la confianza, puedes saber cuál es la clave correcta. Sí, está claro que eso está claro, pero pienso que puede llegar un momento que hablan ahí millones y millones de claves y servicios. Sí, como la caché de Google, que dice la gente que es interminable. Supongo que será, seguirán enchufando discos duros, a lo mejor algún día dicen, vamos a hacer limpieza. Eso es lo que pienso que de momento, que yo sepa, no se hace limpieza. La forma millones de personas en el mundo. Pero hacer limpieza es un problema de seguridad, porque te pueden borrar, cualquier clave que borren es un fallo de seguridad. Ya, pero es que aunque el mismo de limpieza del servidor y el que ha pasado se van a decir que no sabe. Y eso que eres tú, pero ellos no lo saben. Lo único es que una vez alguien que subió algo y ahí se ha quedado. Claro, pero por ejemplo, si tú ahora te pones en contacto con el servidor, oye, esta es mi clave pública o mi clave privada y perdí la clave privada y no puedo anularla, pero que te voy a decir, vale, demuéstrame que eres tú. No te lo dices, te dicen, si tienes el certificado de revocación no puedes hacerlo, si no, claro, puedes revocar. Claro, puedes revocar la clave, pero tienes que dar a conocer al mundo de que esa clave ha sido revocada. Claro, como no puedes, pues el servidor dice, es que no te va a pedir que certifiques nada, o sea... Claro, o sea, va a estar ahí. Porque a lo mejor tú eres un farsante que le estás diciendo, oye, esta clave, o yo cojo, oye, que esta clave de este tipo es la mía y he perdido la clave, anúlamela. ¿Cómo tienes la seguridad de que yo soy eso o tú? Claro, pero debería entonces haber algún método que cuando subes la clave se pudiera certificar de alguna manera sin eso. Que es la única forma de certificarlo de forma que no sea, que sea imposible falsificar ese certificado de revocación. Cualquier otro sistema tiene fallos de seguridad. Claro, de momento utilizamos lo que tenemos al alcance de la mano. A lo mejor de aquí al futuro el certificado de revocación es nuestra huella dactilar puesta en horizontal. Pero la tecnología que tenemos al alcance ahora mismo pues nos limita un poquito este aspecto. Entonces, pero ya que todos tengamos vectores de ADN o estas cosas, pues sí puedes poner la mano y como tu ADN lo tienes tú, pero claro, pues aquí no puedes coger, cortarte la mano y poner la mano ahí. Entonces, ¿cómo saben los del servidor que realmente no te han cortado la mano para entrar la contraseña? O un
un pelo que se te ha caído. Pues lo mejor, o sea, si no es así, porque hemos considerado que no hay ninguna otra opción, a lo mejor sí que la hay, pero no han llegado a ella, que se va a hacer una marca como está revocada, ya está el fin de los tiempos. Yo supongo que si algún día pueden hacerlo y hacer limpieza de lo que sea, igual lo intentan, pero claro, de momento no. Claro, no pienso en ello. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo mi clave pública y se la quiero pasar a un amigo mío. Se la paso a través del servidor, a través de esta página web, le envío un correo o se la paso en un disquete. ¿Cómo sabe este amigo que esta clave pública realmente es la mía? No sé si la ha descargado en mi página web. ¿Cómo sabe este amigo si esta clave es mía? Con el fingerprint. O sea, si tú coges y abres el archivo de la clave pública, lo que vamos a ver es un texto puntual y nosotros nos vamos a coger y a poner a comparar, vamos a ver, esta está bien, esta está bien, esta está bien, esta está bien, pues es una animalada. Entonces, lo que se hace es el fingerprint. El fingerprint es, digamos, coges la clave pública, la masticas, es una forma de expresarlo, la masticas y obtienes un número de, creo que son 10 caracteres, o sea, no, 10 bloques de 4 caracteres cada bloque. Entonces, obtenemos un número pues, relativamente corto, podría haberlo puesto ahí alguno. Este fingerprint, el masticado siempre es igual, o sea, no se hace un masticado para una clave y otro masticado para otra, siempre se hace el mismo masticado para todas. De forma que, si yo saco el masticado de la clave pública que yo tengo en mi ordenador, me va a dar un numerito, y si este amigo hace el masticado de mi clave pública en su ordenador y le tiene que salir lo mismo. O sea, lo haga yo con una clave pública, lo haga otra persona con esa clave pública que se la ha copiado de cualquier otro sitio, el masticado este tiene que ser igual en los dos sitios. Entonces, es una forma de comprobar que esta clave pública es la mía. Yo tengo en un papelito, o una vez que vamos al bar y mercamos de copas, yo le doy un papelito con mi número, o sea, yo teniendo mi clave pública en mi casa, ejecuto el GPG en el fingerprint Raulete y me sale mi fingerprint. Yo he dicho, dame mi fingerprint, saca, toma el masticado. Y verdad, yo me lo apunto en un papelito y yo sé que ese es el mío, porque nadie ha cogido y ha hecho una pirula. Yo lo tengo en mi ordenador, mi ordenador solamente lo tengo yo, sé que nadie lo ha podido modificar, yo sé que este es el mío. Y un día tomando de copas, cojo este papelito con mi fingerprint y se lo doy a mi amigo. Este amigo tiene un papelito que le he dado yo con este masticado. Entonces, él cuando está en su casa, con la clave pública que se ha descargado del sitio, pide el masticado, le sale un numerito y solamente si coincide exactamente con el papelito que yo le he dado, él tiene veracidad de que esta clave pública realmente se la he dado yo. Así no tengo que coger un folio con toda mi clave pública y decirle, toma, esta es mi clave pública. Entonces pues, se la puede descargar del servidor, yo le doy el masticado y él puede comprobar con 4 numerajos y letras que esta clave pública realmente es la mía. Y ahí, como ya sabe que es la mía, puede coger y hacerme una marca certificando que él me conoce a mí, que esa firma solamente la tengo yo, porque yo le he dado el numerito de persona del fingerprint. ¿Ha quedado más o menos claro el concepto del fingerprint? Tendría que ser. El cuarto paso sería, bueno, lo he hecho en el cuarto paso sería trabajar con el servidor. Tenemos un archivo de configuración donde podemos decir qué servidor de la brutalidad de servidores que hay, cuál de todos queremos utilizar. Entonces, yo tengo configurado uno y cada vez que trabaje con el servidor con estos comandos, automáticamente siempre utilizaré el que tenga configurado. Básicamente hay 4 comandos, hay muchos más, pero los que utilizaríamos serían 4. Sería enviar la clave del servidor, coger una clave del servidor, por ejemplo, yo me hago mi clave pública privada y envío mi clave pública al servidor. Santiago desde su casa se conecta al servidor y pone GPG-recibe case Raulete.
Entonces él se la descargaría del servidor, o yo desde mañana descargaría la suya. Si yo no sé exactamente cómo o cuál es el ID de la clave, si yo no sé cuál es el ID de Santiago, tengo la opción search, busca Santiago. Entonces me sacará un listado de todos los Santiagos. Si pongo Santiago solamente me saldrá algo brutal, pero si pongo nombre y apellido, Santiago la lista se reducirá. Yo cogeré esa clave, le diré refill case y me la descargaré. Y a partir de ahí ya podría hacer lo que he comentado de que él me da en un papelito su fingerprint, yo lo compruebo y sé que es la suya. Bueno, esperaré el proceso del comando search. Una vez, además del listado, tienes la opción de que puedes elegir la que tú quieras y descargarla. Y así no tienes que hacer uno y luego otro. El mismo comando te permite descargarla. Y el otro comando importante a la hora de trabajar con un servidor para actualizar las claves es el comando refresh. Si yo, por ejemplo, le hago una marca a Santiago, esa marca la tengo yo en mi ordenador. Esa marca no está pública en internet como que yo certifico que esa persona es quien es. Entonces, tenemos el comando gpg-refreshcase, que lo que hace es coger todas las claves públicas que tenemos en el ordenador y las sube al servidor. Bueno, si la que yo tengo es exactamente igual que la que hay en el servidor, no la sube porque es tontería, pero si no, en el momento que cambia una, la sube al servidor. Entonces, es eso, actualizar todas las nuevas marcas que yo ya he hecho, las actualiza al servidor, y si otra persona ha firmado, o sea, le ha hecho una marca a alguna de las que yo tengo y la ha subido a internet, al decirle refresh, mi ordenador se daría cuenta y diría, hostia, aquí hay una firma nueva, y cogería y me la descargaría. Y entonces yo habría actualizado lo mío al servidor y el servidor me habría actualizado a mí con alguna nueva firma o alguna nueva identidad. Lo que comentaba de hacer una marca realmente es firmar. Es lo que entiende como firmar. Bien, hay una cosa que no he comentado a la hora de hablar de GNU-PG. Estoy hablando todo el rato de par de claves pública-privada. Y cuando hablamos de GPG, todo el mundo comentamos que utiliza dos claves, una pública y una privada. Mentira, utilizamos 4. Cuando estamos generando, esto es lo del código que me preguntabas antes, cuando generamos una clave, nos da a elegir una de estas opciones. Por defecto nos dice DSA y algamal, o sea, creamos una DSA y una algamal. Entonces decimos, pues una es la pública y otra es la privada. No, la DSA tiene su clave pública y privada y el algamal tiene su propia clave pública y privada, de forma que cuando nos creamos una clave son 2 y en el por defecto que 2 cada uno son 4 claves. ¿Por qué 4 claves y siempre hablamos de 2? Fácil, porque cada una se utiliza para una cosa diferente. Tenemos por una parte el algamal, que solamente se utiliza para cifrar y descifrar, lo decía de encriptar y desencriptar, y la DSA, que solamente se utiliza para firmar. O sea, utilizamos una clave para encriptar y desencriptar y otra clave totalmente diferente para firmar, no iba a decir desfirmar, no después, y otra clave para firmar. Dime. Vale, de acuerdo. Entonces, básicamente este sería el método de tú ejecutas el comando, gpg-k, nos pregunta qué es lo que queremos, podemos decirle alguna de las otras opciones, pero ya poner entre paréntesis, con estas solamente puedes firmar, con estas solamente puedes cifrar. Entonces, si queremos hacer un poco de todo, necesitaríamos crearnos 4 claves, aunque nosotros utilicemos 2 y realmente estemos utilizando 4, no es absolutamente transparente el hecho de utilizar 4. Estos son los pasos que te va pidiendo. Luego, a la hora de crearnos una clave, un par de claves pública-privada, nos pregunta la caducidad. Por lo general, hay gente que pone caducidad y gente que no.
es mejor poner la caducidad de 1 año. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que si, por ejemplo, yo pierdo mi clave privada, dentro de X tiempo me va a caducar la clave y a partir de esa fecha de caducidad mi clave ya es inservible. Por ejemplo, lo que le ha pasado a él, que comentaba él, pues yo por error, pues si le hubiera puesto caducidad, a partir de esa fecha la clave se habría autorrevocado. Y bueno, si se acerca la fecha y nosotros queremos seguir utilizando la clave, pues sencillamente nos metemos hay un comando que es -edi la clave, podemos coger y cambiar la fecha de caducidad. Yo os recomiendo que si os creáis una clave que pongáis, por ejemplo, de 1 año, y yo creo que no es algo especialmente angosto, que durante 1 año estemos medianamente pendientes de cuándo nos va a caducar si lo utilizamos. No va a ser nada especial porque cada vez que lo utilicemos va a decir caduca tal. Entonces no es algo molesto y cuando se acerque la fecha se dice, hostia, que hay que actualizarla porque la sigo utilizando. Nos pediré unos cuantos datos personales, nombre y apellidos. Yo os recomiendo que pongáis los datos que hay en el DNI, así en el momento que dais el fingerprint, o sea, en el momento que alguien tiene vuestra clave pública, pone vuestro nombre y apellidos que figuren en el DNI, de forma que a la hora de darle yo el fingerprint a un amigo, le enseñe al mismo tiempo el DNI. Y él sabe que yo soy Raúl Milla, porque lo pone en mi DNI, ve mi foto y tengo un papel, ahora sí se puede falsificar el DNI, pero es jodido. Él ha certificado a través del DNI que yo soy realmente Raúl y a la hora de bajarse mi clave pública del servidor, como en mi clave pública pone mi nombre, tiene además de la certificación del fingerprint, tiene la certificación de mi nombre que sale ahí y que yo soy yo y que esa clave es mía. Si tenéis alguna clave, decirla. Nos generaría la clave. Esto sería el caso que os comento, que coge bits aleatorios de aquí del teclado, de aquí y de allá, se pone a calcularlo y una vez que termino de calcular los meganúmeros primos y la contraseña mega tocha, pues ya tendríamos aquí nuestra clave firmada, que nos indican que aquí, por ejemplo, la de firmar es una PSA de 1024, lo que no sé si os acordáis que antes ponía mayor de 512 menor de 1024. Por lo tanto tenemos la unidad de 1024 para firmar. Y luego tenemos el identificador de usuario, que en principio solamente va a existir uno. Y esto, el identificador de usuario, realmente es el fingerprint, que es todo el primer juego, el masticado. Podéis comprobar que estos dos últimos coinciden con esto. Si hubiera otro usuario que tiene esto aquí exactamente igual que yo, cosa que es improbable, tenemos todo este numeraje. ¿Puede ser que casualidades de la vida haya dos fingerprints iguales? Es muy jodido, o sea, con la cantidad de numerajes aleatorios que tenemos, es muy jodido que haya dos iguales, pero si todo el mundo empezara a utilizar el fingerprint, llegaría un momento que podrían haber dos iguales. Pero cuando eso pasara, yo creo que se inventarían algo para certificar que cada uno es diferente del otro. Como esto realmente solamente es un masticado de la clave pública, si cambiáramos este masticado por, pues, además de estos, quiero que cojas esto más de aquí. El fingerprint sería más grande y ya sería diferente de este. Entonces, con todo lo que os he comentado de la privacidad, podemos llegar a unas cuantas conclusiones, como por ejemplo que la privacidad no es un derecho que solamente nos preocupamos un grupo de tirados, sino que realmente tiene una importancia brutal, porque hay empresas que pueden putearnos. Incluso en la Constitución española, en el artículo, no recuerdo si era el 15 o el 18 de la Constitución española, hace referencia a la privacidad y al honor que necesitamos, que deberíamos de tener cada persona. Y bueno, la seguridad realmente es un estado, no es un estado, es un proceso. Nadie puede afirmar, yo estoy seguro. No.
O sea, ahora estás seguro, pero a lo mejor si das un paso aquí, dejas de estar seguro. O sea, cada vez que das un paso tienes que asegurarte de que debajo no hay un agujero. Entonces, la seguridad es ir comprobando siempre que tenemos privacidad, que tenemos seguridad. Hay dos cosas que quiero remarcar, que una es la frase que he dicho antes, sin privacidad ni libertad. Podemos no tener libertad, pero privacidad, pero si no tenemos privacidad de entrada, no tenemos libertad. Y otro de los conceptos que los emails, al igual que las cartas postales, deberían ir firmados y cerrados, o firmados y cifrados. Luego aquí pongo unas cuantas referencias a la GNUTG y a otros sitios con información sobre privacidad, criptografía y todas estas cosas de las que os acabo de hablar, que es lo que os comentaba antes. En la dirección de antes podéis acceder al documento este y coger todos los links, si os interesa, claro. Más links. Y bueno, comentaros que el documento y el taller este lo he basado principalmente en un documento de Bulma de Revenero. Y también he cogido algún extracto de esta otra página. Y creo que hasta aquí, si tenéis alguna duda alguna consulta que queréis hacerme personal o me queréis hacer a Javier hacer alguna pregunta o cualquier cosa, tenéis aquí en el chat por si queréis conocerme conmigo. Y bueno, creo que esto. Pues, si a alguno os interesa, si tenéis aquí por casualidad vuestro fingerprint o vuestra clave pública y os interesa que nos firmemos entre nosotros o que yo os firme o que vosotros me firméis o que firmemos todos y seamos felices, no hay ningún problema en que lo hagamos. O sea, nos podemos, si no aquí porque nos están despachando, hay un descansillo, si os interesa algo también podemos coger y hacerlo, intercambiar nuestros fingerprints en persona